Los únicos que manejaban dones espirituales en la antigüedad eran los profetas, los adivinos y los hechiceros. ¿Qué diferencia hay entre un profeta y un adivino? Recuerden que el profeta, cuando evoluciona de nivel, pasa al siguiente nivel del profeta. El nivel más alto que un profeta puede llegar es el de vidente. Un vidente usa los 5 sentidos del cuerpo para poder profetizar, para poder observar el corazón, el alma de las personas, para poder ver más allá, sentir, percibir, incluso con un gesto tuyo puede detectar en qué andás. Ese es un vidente. Un profeta solo tiene el don de la visión, puede ver un poco más allá. Así que vamos a diferenciar qué es un vidente, qué es un profeta. Un vidente es el nivel más alto, ¿sí?, que puede alcanzar un profeta. Todo vidente es profeta, pero no todo profeta es vidente. Vamos de nuevo. Todo vidente es profeta, pero no todo profeta llega a ser vidente. Se quedan en un nivel bajo. Ok. Entonces, Darkman Web, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es el doc? Bueno, lo que estamos hablando hoy es sobre los dones espirituales, ¿sí? Estamos diferenciando los dones de la antigüedad y los dones que surgieron después de Jesús. Entonces, antiguamente los que manejaban dones eran los profetas, los adivinos y los hechiceros de aquel tiempo. Ahora te voy a manejar cuáles eran los dones que manejaban en aquel tiempo. Estoy mal de la garganta, así que compréndanme, por ahí se habla un poco bajo. Em, Tenemos al vidente, que Samuel lo dice en el libro de Samuel, que él es vidente, fue profeta en un principio, pero luego se convirtió en vidente. Un vidente no es un brujo, aunque hay videntes que son brujos. Y acá vamos a marcar la diferencia entre un adivino a un vidente, entre un hechicero a un profeta. ¿Ok? Son dos bandos contrarios. Primeramente, un vidente es el nivel más alto que alcanza un profeta, luego de mucha evolución espiritual, crecimiento espiritual. Bien, esta persona empieza a profetizar, a observar y a concluir el futuro, los corazones y las vidas a través de los 5 sentidos. Por eso el vidente se tapaba con una capucha a la cabeza para no escuchar, no ver, no hablar, no degustar y no sentir tacto, y se alejaban de la gente porque eran hipersensibles a todo el entorno social. Un profeta solo tiene el don de ver, por eso podía ver más allá. El profeta Eliseo le dice a Giesi, su discípulo, cuando éste estaba asustado de lo que el ejército de los enemigos le rodeaba, puso su mano en los ojos y dijo: Señor, ábrele los ojos, porque un profeta puede abrir los ojos de otro profeta para que vea el mundo espiritual. ¿Ok? Pero no le abrió los 5 sentidos espirituales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hechicero, un vidente, a un brujo, un adivino, a un profeta? Lo que diferencia es que ambos tienen dones, sí pueden ver el futuro, sí pueden ver las vidas, los destinos, pero lo que cambia es la fuente de donde obtienen esa información. Existen 4 niveles a nivel espiritual para alcanzar información divina. Un vidente de Dios está en el 4.º nivel, cerca de la superioridad de la luz, a donde está el Keter, es uno de los universos espirituales, en el mundo espiritual, se eleva hasta ese nivel y recibe información de Dios para comunicar y edificar, porque el fin del vidente de Dios o el profeta de Dios es edificar con lo que adivina, con lo que logra, con lo que le es revelado. Pero la fuente del adivino, del tarotista, de aquel que no se mueve bajo la obediencia de Dios, él recibe una información del bajo astral. Recuerden que eran 4 niveles de ascensión espiritual para obtener información. La fuente divina, que es Dios, el nivel más alto. Abajo hay otro nivel
un poco que usan los profetas, uno de los más inferiores, pero legal. Pero el bajo astral, los últimos más bajos, el último es el terrenal, el bajo astral, ¿sí? Es un lugar donde te dan información ilegal, no es legal. Como hablar con los muertos, como preguntarle a un adivino que te lea las manos o que te adivine el futuro, existe, sí que lo leen, sí que tienen el don, pero no es legal. ¿Por qué algo es legal y es ilegal? Porque Dios, con el libro de la ley, asentó que es legal y que es ilegal en el mundo espiritual. Esto no lo hagan. Incluso Pablo dice, no se comuniquen con los muertos. Es un mandamiento porque podían tener acceso a ese mundo, a ese inframundo. Nosotros leemos que Saúl, cuando necesitó respuestas, él que dependía tanto de Samuel, fue a buscar a una hechicera, a una medium, que se conectó al mundo donde duermen los muertos y se conectó con Samuel muerto. Y lo despierta de su sueño, porque ahí dice que los muertos duermen hasta ser resucitados, y lo despierta y Samuel dice, ¿qué quieren? ¿Por qué me molestan hasta en este lado de la vida? Y, la medium se asusta muchísimo porque el profeta, el vidente Samuel, era de un porte espiritual tan poderoso que ella se asustó muchísimo. Eh, y Saúl la manda a preguntarle cómo tenía que hacer para gobernar porque la estaban rodeando los enemigos. Un patético total, Saúl. Si hablamos de psicópata, narcisista, ese es el personaje crucial, ¿no? Saúl. Luego vamos a hablar de los psicópatas narcisistas de las iglesias, que está llenísimo, ¿sí? De los sectarios que tienen conducta de secta. Una secta se divide en pequeños grupitos adentro de una iglesia, están los líderes y están los pobres diablos que somos los que vamos y ponemos la plata, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Estamos hablando de los dones espirituales. No te digo que es malo ofrendar, no te digo que es malo si está en tu corazón diezmar. Eso es otro tema también que cada uno lo tratará con Dios en su corazón. Pero no quita que los dones existen, no quita que los adivinos sí tienen un don, los medium sí tienen el don de comunicarse porque son seres hipersensibles como los músicos, por ejemplo, que son personas hipersensibles. La música es un poder espiritual y el que tiene el don de hacer música tiene el don de conectar las vibras espirituales y hacerlas físicas para que lleguen a nuestros oídos. Entonces así también el adivino tiene el don de acceder a cierta información que no está permitida por Dios y por eso te profetizan y te adivinan. ¿Ustedes saben que un profeta puede ser un hechicero? Porque la Biblia dice que los rebeldes y los hechiceros son lo mismo. Entonces cuando vos tenés un profeta en tu iglesia que es un rebelde, que no obedece a Dios y anda en pecado, sí te profetiza, pero de la fuente equivocada, de una fuente ilegal. Y a veces te condicionan el destino, porque si vos autorizás que alguien te lea tu futuro, así como diga esa persona, así va a ser tu futuro. Y si esa persona la agarraste algún día que tomó café amargo y le dan ganas de decir que te va a chocar un auto, dado a que vos le accediste el permiso para que te lea las manos, para que te tire los huesitos esos que te tiran, para que te tire las cartas o para que te profetice un rebelde, como vos la autorizaste, lo que diga ese rebelde, así será. Por eso se cumple. Porque es un acceso legal que nosotros le damos a esa persona. Por eso el que te profetiza, vos tenés que corroborar que sea santo, que esté alejado del pecado y que obedezca a Dios. Ese te va a profetizar de verdad. O si es un vidente, te va a dar una palabra de ciencia profunda, de verdad. Y no conforme a su convenio y a su afán de querer sacarte a algún provecho, sacarte a algo, ¿no? Ahora voy a leer los comentarios, si quieren sigan comentando, si quieren pongan tap tap para que esto siga funcionando, pero vamos a profundizar un poco más, a redondear la idea, que es un adivino y que es un vidente de Dios, ya lo dijimos.
Lo que cambia es la fuente en la que reciben esa información. Uno la recibe de Dios y el otro la recibe del bajo astral. Entonces te tira una información que si vos la aceptás, así va a ser. Por eso no es bueno que te lean las manos, ni que una gitana también te profetice, porque tienen el don. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que estos dones existieron? Bueno, la Biblia habla de los videntes y los profetas, habla incluso de los hechiceros del faraón que compitieron contra Moisés. Cuando Moisés tira la vara y se convierte en una serpiente, los hechiceros dijeron nosotros también podemos hacerlo, y mediante ciertos conjuros lograron hacer que los palos de ellos, las varas de ellos se conviertan en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se come a todas las otras serpientes, dando a entender que los dones que vienen de Dios siempre superarán a los dones que vienen de las tinieblas. Así que atención a eso. Si tenés un don, procura que sea de Dios. Y amigos, si sos un hechicero, un mago, un medium, podés convertirte al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que existió un mago que se llamaba Simón. Este mago vio el poder que manejaban los apóstoles, porque recuerden que cuando vino Jesús, vino a manifestar poder. ¿A qué vino Jesús? A manifestar poder. Vino a salvarnos, vino a revelarnos al Padre, pero las herramientas que usó Jesús para hacer estas dos manifestaciones fue los dones espirituales. Él empezó a sanar enfermos, empezó a liberar endemoniados, empezó a resucitar muertos, empezó a caminar sobre las aguas, a detener las tormentas. Y yo conozco algunos escritos del hebreo original que revelaban que cuando él iba a orar al monte, en una ocasión se fue levitando. ¡Wow! ¿Saben cuál fue el primer milagro de Jesús? Algunos dicen que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, según la traducción original y los manuscritos que nosotros tenemos en nuestra Biblia tradicional, que está traducida al español. Pero a mí me sorprende que los musulmanes tienen mucha información de Jesús por los escribas de ellos, que lograban tomar otros datos paralelos a los datos que tomaron los hermanos judíos de aquella época. Y unos manuscritos musulmanes dicen que el primer milagro de Jesús, ¿quieren escuchar esto? Pongan corazones si quieren escuchar esto, porque no quiero estar hablando al cohete y veo que están cocinando, paseando, discutiendo y no están prestando atención. A ver, pongan tap tap y pongan yo. ¿Quieren saber cuál fue el primer milagro de Jesús? Si yo te digo que no fue convertir el agua en vino, te estoy ya alborotando tus manuscritos sagrados. Ay. Ahora te voy a decir, Jocelina, lo que significa soñar con serpientes. José está conectado, vamos. Raquel está conectada. Muy bien a los que están prestando atención a lo que digo. Ángeles, no sé si es un don también. Un día me habían... Bueno, bien. Después vamos a hablar del don de los sueños. Revivió a Lázaro, bien, pero están conectados a lo que estoy diciendo. Bien. Se dice que el primer milagro de Jesús fue hablar cuando era bebé. Cuando tenía unos meses de nacido, habló. Y eso fue un milagro que registraron los árabes. Tremendo, ¿no? Hablando de cómo él empezó a manifestar dones ya de chico. También esto es avalado por la historia que dice que él enseñaba en las sinagogas con 12 años o menos. Tremendo eso también. Eso es un don. El don de la sabiduría. Bien. Lorelei pregunta si se sabe qué dijo. Te voy a averiguar. Porque hay una frase específica que él dijo, pero no me la puedo acordar. Porque me impactó tanto que el primer milagro sea que él haya hablado que no le presté atención a lo que dijo. Así nos pasó mucho con Jesús, nos pasa eso, ¿viste? Nos sorprende tanto él que no escuchamos lo que dice. Así que no nos distraigamos tanto por los milagros, sino que prestemos atención a lo que él dice.
¿Viste qué tremendo, Jocelina? Tremendo. Em, bueno, entonces estamos hablando que cuando vino Jesús empezó a manifestar dones y poderes que no se veían fácilmente. Cuando, cuando empezó a echar fuera demonios, que eso fue una manifestación de poder tremenda, la gente se empezó a impactar por cómo los demonios se sujetaban a él. Pero ya había un grupo de rabinos que echaban fuera demonios. Incluso los apóstoles vinieron y dijeron, Señor, pero hay unos cuantos tipos ahí haciendo lo mismo con nosotros. Y el Señor dijo, déjalos. Ahora, si Jesús era el único que echaba demonios, ¿por qué los otros ya echaban demonios? ¿En qué se basaban? Bien, te voy a explicar por qué los judíos, antes de que Jesús echara demonios, ya sabían echar fuera demonios. ¿Saben por qué? Porque ellos usaban la clavícula menor y la clavícula mayor de Salomón. ¿Sí? Este libro lo tenían los judíos heredado por los rabinos. Son unos libros de conocimiento espiritual que Salomón le dejó como legado a su hijo, pero muchos sacerdotes y reyes lo robaron para hacer copias y lo distribuyeron, incluso se distribuyeron y se hicieron copias mal hechas. Los conjuros salomónicos enseñan en sus clavículas, así se llamaban los libros, la clavícula menor y la clavícula mayor. No lo leas porque te va a hacer mal, tenés que estar preparado espiritualmente. Te enseña, y de ahí salen las películas de terror y todo lo demás, te enseña a invocar un demonio para una tarea específica, como haciendo un círculo en el suelo, vieron cómo hacen los satanistas, un círculo en el suelo, un dibujo, mediante ese dibujo y unas proclamaciones, a tal hora de la noche, a tal posición de la luna, en tal posición física, ¿sí? Y con palabras específicamente dichas, ese ente aparece y podés trabajar con él. Así se manejaban con estos conjuros salomónicos. Este conjuro salomónico hacía que le dieras órdenes a los espíritus inmundos y de ahí vienen los exorcismos de aquella época, de antes de Jesús. Esto lo estudió Jesús y lo conocía Jesús. Pero él no solo tenía conocimiento de esto, sino que lo que él demostró, que no tenía necesidad de dibujar nada en el piso, no tenía necesidad de decir frases específicas. Él lo único que demostró, que si obedecemos al Padre, el Padre nos da la autoridad para echar fuera todo demonio. Y que en su nombre puso un poder especial. Todas las clavículas de Salomón y los conjuros salomónicos quedaron abolidos. Y incluso en uno de los versículos, él dice así: uno mayor que Salomón ha venido. Cuando él dijo esto, todos los rabinos y con todos sus libros sagrados se desplomaron, porque él evidenciaba que él tenía autoridad. Ya no necesitábamos acudir al anillo de Salomón ni a nada. Si quieren saber sobre el rey Salomón, sus poderes, el dominio a los 72 demonios, su lucha contra Lucifer, la construcción del templo, cómo fue su lucha contra Asmodeo, cómo fue su lucha contra los demonios, cómo fue su gobierno, ¿sí? Y toda su manifestación espiritual, cómo fue su alfombra voladora, su técnica de teletransportación. Si ustedes quieren saber todo esto, ya se van a mi perfil, que está el logo de YouTube, de mi canal, entran ahí, se suscriben, le dan like y ahí hay uno de los videos donde yo hablo del rey Salomón. Si no está, esta noche lo subo, ¿sí? Que está toda la clase completa y es brutal. Ese día, como dicen los gallegos, flipamos todos. Así que si quieren ir, vayan a mi canal de YouTube, ¿sí? Y no se pierdan ninguna de estas clases que queda grabada. De paso apareces ahí que yo te menciono. Así que si van ahí, suscríbanse. Vamos, tómense ese trabajo hoy de suscribirse porque no saben la información que hay ahí. Si quieren les doy unos segundos para irse a suscribir y vuelvan y continuamos. Me tomo mi té de limón para recuperar la voz y la energía. Solo hay 4 videos, sí, vamos a subir más. Hoy subo el de Salomón, te lo prometo. Hoy subo el de Salomón.
Está el de la construcción del templo, del anticristo, está la marca de la bestia, y está la ropa de Adán, que tiene los poderes que le puso Dios a la ropa de Adán. ¿Sí? Quieren saber esa información, también está en YouTube, en mi canal de la Escuela Apocalíptica. Sigan, hagamos crecer eso por ahí. Y el que voy a subir es el de los secretos de Salomón, que es espectacular, ya te vuela la cabeza. Bueno, bien, te di un pantallazo de lo que es Salomón. Viene Jesús, manifiesta un poder y abuele todo eso que Salomón hacía. Él ahora echaba fuera demonios. Desde entonces, cuando ustedes leen que había unos rabinos echando fuera demonios, que el demonio se le tira encima y los desnuda, viene otra versión, dice que le hizo algo bastante feo. Estos muchachos manejaban esos conjuros. Por eso ustedes van a leer que los fariseos, cuando lo hacen hablar a Jesús preguntándole si él era el Mesías, le decía: yo te conjuro para que me digas si tú eres el Mesías. Y el Señor hizo silencio. Pero ¿escucharon eso? Yo te conjuro. ¿Por qué? Porque cuando te conjuraban, usaban la autoridad salomónica para sujetar tu espíritu y doblegarte para que hables. Tremendo. Por eso yo te conjuro, cuidado con los conjuros. Y después los brujos empezaron a usar los conjuros para hacer conjuros, ¿no? Ustedes ya saben cómo se distorsionan las cosas cuando caen en malas manos. Bien. Entonces tenemos un Antiguo Testamento que se manejaba con dones espirituales de una manera, pero cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, Él manifiesta poder y les enseña a las personas sobre la fe. Que dentro de nosotros existe un don natural, que es el don de la fe. Y dice, si ustedes tuvieran un poquito de fe como el tamaño de un grano de mostaza, podrían mover una montaña, podrían incluso decirle a un árbol que se salga de donde está y se plante en el medio del mar. Visualicen esta imagen, un sicomoro, que es un árbol antiguo, plantado en el medio del mar. Yo creo que la única forma de poder ver una imagen así es con inteligencia artificial, chicos. Tal cual la canción, dice Albi. Hola, Albi. ¿Cuál canción? ¿Me decís el título? Es la alabanza esa, si tuviere fe como un grano de mostaza. ¿Esa estás hablando? Sos una pentecostal. Claro, tal cual, como dice la canción, pero eso lo sacaron de un versículo bíblico. No me digas que no sabías que estaba en la Biblia. Ajá, bien. Entonces, gracias por compartir, gracias por darle tap tap y por comentar. Vamos que se viene la parte en que te va a volar la tapa de los sesos. Entonces, tenemos a un Antiguo Testamento que manejaban los dones espirituales mediante ritos, rituales y ciertas manifestaciones épicas. Pero cuando viene Jesús, todo esto cambia y dice, dentro de ti está el don, sácalo. Tú tienes fe, puedes hacer cosas maravillosas. Echa fuera demonios, sana enfermos, ponle las manos al que está enfermo y empieza a enseñar cosas que la gente no tenía idea. Entonces, muchachos jóvenes, porque los apóstoles tenían entre 20, 22, 23, 25 y 30 años, eran muchachos jóvenes. Eran casi adolescentes los apóstoles, chicos. Cuando ustedes ven los apóstoles con la barba larga, están viendo solamente a Juan, que fue el último apóstol que en morir, pero también ven a Pablo viejito ya, que son la última generación de apóstoles, pero la primera generación de los 12 apóstoles eran pibes, eran muchachos jovencitos. Entonces, estos chicos eran totalmente novatos y aprendieron a manifestar poder. Tanto ejercieron esto que incluso en el libro de los Hechos generaron un avivamiento, porque los avivamientos se generan con los dones espirituales y la santidad. Voy a repetir eso porque estamos llenos de esta enfermedad espiritual que en todos lados son todos profetas, son todos fantasmas, ¿sí? Pero un avivamiento genuino se genera con los dones espirituales y la santidad. Son dos factores fundamentales, chicos. Entonces tenemos un grupo de 12 muchachos que recibieron esta autoridad de parte de Jesús para sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos
Incluso le llevaban las prendas y las ropas al apóstol Pablo para que las tocara, las cargara de poder y las llevaban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Vemos a Jesús en todo el Antiguo Testamento sanando sin parar, pero no sanaba a todos, sanaba a algunos. Esto lo podemos ver en muchas situaciones, como había gente afuera de una casa haciendo fila para ser sanadas y él sanaba a algunos, incluso un grupo de amigos rompió el techo de una casa, metió a su amigo en camilla, metieron mediante sogas, porque los techos de la casa, de esa casa que donde estaba Jesús era de paja, metieron a su amigo y Jesús lo sanó con el poder del perdón, porque dijo, todos tus pecados te son perdonados y fue sanado. Toma tu lecho y ve y anda. ¿No? Luego tenemos cuando resucita a Lázaro, ahí como mencionó la hermana, ¿sí? Que resucitó, que era su amigo. Él fue a ver a su amigo y las hermanas le dicen, si hubieras venido antes no hubiera pasado esto. Lázaro sufría de una enfermedad que le terminó quitando la vida. Jesús se pone mal, porque perdió un amigo, y lo resucita. Muchos dicen que él entrega el legado del primer resucitado, que iba a ser él. Jayshis, viniste, bien, ahora sí vamos a arrancar la clase de cero, todo de nuevo. Nada, mentira, pero sí quiero que te pongas en órbita de cómo estamos hablando de los dones espirituales. Los profetas manejaban los dones espirituales en la antigüedad, pero cuando vino Jesús marcó que los dones los teníamos dentro de nosotros y si obedecemos a Dios esos poderes se activan. Esta noche vamos a activar algunos poderes. Gracias, Darkman. Así es, escuchen lo que dice Darkman, por favor. Escuchen los consejos de él, que dice apoyemos dando tac tac. Exactamente, así funciona esta red social. Por eso váyanse, si están cansados de esta forma de mantener un canal, tienen que ir a mi canal de YouTube que está en mi perfil y ahí ven todo tranquilo sin hacer tap tap. Todos los canales, todos los capítulos que estoy subiendo de todas las clases, como acabo de mencionar recién. Entonces, tenemos un Jesús que manifestó poder desde que comenzó, ¿ok? Hablamos que Jesús hizo un primer milagro cuando era bebé, que fue hablar. Estos son unos manuscritos egipcios, que no lo tiene cualquiera, que revela eso, a mí me impactó brutalmente. Y bueno, después convirtió el agua en vino, así que eso fue otra señal maravillosa que hizo. Después tenemos a los apóstoles que heredan todo esto de Jesús, estas técnicas. Y a mí me sorprendió siempre algo. Dice que los apóstoles se ponían contentos por haber echado fuera demonios y luego de haber echado fuera muchos demonios en el pueblo volvían festejando, cantando, si tuviere fe con un gramo de mostaza. Y Jesús los frenaba y le decía, no se pongan contentos porque los demonios se les sujetan, chicos. Escuchá la perspectiva de Jesús. Dice, pónganse contentos porque su nombre está en el libro de la vida. Entonces yo saco una conclusión. Si yo logro echar fuera demonios, entonces ¿es la certeza de que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Analicemos. Tremendo, ¿no? O sea que si yo tengo dones espirituales y los uso en el servicio de Dios, existe una alta probabilidad física y comprobable de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Wow! Chicos, los dones no son un chiste, son un certificado. El certificado de los elegidos son los dones. Dones hay muchos. Dones de discernimiento, dones de interpretación de sueños, don de visión, don de fe, don de sanidad, don de liberación, don de ciencia, don de la palabra. ¡Wow! Don de la premonición, don de sanidad. ¿Cuántos dones más? Gracias, Jaycee, por compartir. ¿Usted sabe por qué eligieron el grano de mostaza y no otra semilla de grano?
Se dice que eligió el grano de mostaza porque es la semilla más pequeña que existe, o por lo menos la que se tenía registrada como más pequeña en la época de la agricultura de aquellos tiempos. Recuérdate que allá no había mucha absoluta información y en Israel muchas plantas variantes no habían, ya que es una zona que tiene más desierto que tierra. Pero la más pequeña que existía en cuanto a registro de la época era la de mostaza. Entonces el Señor dijo, la fe es tan poderosa que te lo voy a comparar de esta manera, mira. Si tuviera fe y agarro una semilla de mostaza, que es esto, no sé si se alcanza a ver, eso, menos que eso, y dice, si tuvieras un poquito de fe de esta dimensión física, de esta proporción, la fe es tan poderosa que podrías mover una montaña. Cuando Dios dice mover una montaña, yo quiero que ustedes entiendan esto. El Señor no usa metáforas, olvídense de esa enseñanza ridícula. No, es una metáfora. Cuando un tipo te dice que es una metáfora, no entiende nada de la Biblia. No conoció a Dios, no conoció que es un Dios de poder, no conoció que para Dios nada es imposible. Porque entonces cuando no sabe encontrar una explicación, dice, eso es una metáfora, Apocalipsis toda metáfora. No, la Biblia tiene tanto poder que fue escrita con tal dimensión de poder que tiene un efecto literal, un efecto poético, un efecto metafísico, un efecto físico, un efecto espiritual, ultradimensional, bidimensional, que no te cabe en la cabeza. Y sí, podés mover una montaña física, le podés decir al Everest que se corra y se corre. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando tuvo que frenar una tormenta con sus palabras, lo hizo. Hay videos en TikTok de tipos chamanes frenando la tormenta con la voz, frenando el mar con las palabras. Hay videos de eso. Una, un pastor me dijo una vez, yo tengo tanta fe que si me dicen que Jonás se hubiera comido la ballena en vez de la ballena Jonás, también me lo hubiera creído. Puede ser que confundan la palabra parábola con metáfora, puede ser, pero no, créeme que no, la verdad que una parábola es una cosa y una metáfora es otra. Exacto, es por eso que el Señor la usó de ejemplo. Tal cual. Nela Shalom, ¿cómo estás? Te bendiga. Dios te rebendiga. El grano de mostaza es fuerte y de gran calidad que nadie lo puede romper y quebrar. ¡Wow! Ese dato es impresionante, Jocelina. Querido, lo de la semilla de mostaza es porque la semilla más resistente que existe, no por el tamaño. Bueno, también. Semilla más chiquita del árbol más grande que existía en esa época, exactamente. Estamos atando cabos conforme a la época. Lo de la semilla. Bien, ok. Amén. Hace mucho. ¿Iniciaste? Iniciamos hace 46 minutos con 30 segundos. El clima es templado aquí en la ciudad de Buenos Aires, con probabilidades de lluvia. Así que entonces tenemos un Jesús que inicia un movimiento de dones y manifestación de poder. Y hay una frase que dice así, si por el dedo de Dios yo he hecho fuera a los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, que cuando la manifestación de poder está a través de los dones espirituales, quiere decir que el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio a los 36 años, a 33 años, que empieza a predicar, dice, al fin un cristiano con mente abierta. Amén, Milton. Tenemos todo mente abierta, que tal cual. Entonces, cuando Jesús inicia su ministerio a los 36 años, dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo? El reino de Dios se ha acercado. Y después dice, si por el dedo de Dios yo he hecho fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios se ha acercado. Momento. O sea,
que la señal de que el reino de Dios está en un lugar es por la manifestación de poder. ¿Cuál poder? Echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, ¿sí? Calmar la naturaleza. Chicos, cuando uno tiene fe, y esto te lo digo porque he hecho muchos exorcismos, he echado fuera muchos demonios desde los 13 años, ¿sí? Y he sufrido todos los ataques demoníacos que se te ocurran. En la madrugada, el incubus, el sucubus, la parálisis del sueño, los tormentos de la brujería, las sombras negras, capas voladoras, todo tipo de bichos del inframundo, los he enfrentado, he sufrido, pero aprendí a echarlos fuera para proteger mi vida. Luego aprendí, luego estudié, pero me acuerdo una situación en que un endemoniado me estaba por matar y gracias al poder de la liberación lo detuve y eché fuera una cantidad de demonios que se iban uno tras otro. Estuve 2 horas liberando yo solo a ese endemoniado. Había asistido a los seminarios de Juan Carlos Anacondia y yo sabía la teoría, pero no sabía la práctica. Estaba asustadísimo, pero Dios me puso a prueba, porque Dios te pone a prueba cuando te enseña algo. Y nada más difícil que enfrentarse contra demonios de alto rango, ¿sí? Luego también en un sueño, en una especie de viaje astral, me enfrenté al ser que más miedo le tuve, y esto fue hace poco, que es Baphomet, ¿sí? Es ese bicho con patas de cabra, cabezas de cabra, cuerpo de hombre, senos de mujer, el híbrido ese. Yo le tenía, a través de Netflix, que ellos adoran a ese bicho, yo le tenía terrible miedo, miedo, que yo no podía dormir a la noche. Esto fue el año pasado, mira lo que te digo. Y Dios me puso a prueba, me llevó a un desierto, ¿sí? Una mujer que era como una chamana, como una sabia, y esta mujer hacía como un conjuro en una montaña, la montaña se abría, entrábamos en las montañas tienen secretos terribles, chicos, otro día vamos a hablar de las montañas. Entrábamos a las montañas, ustedes si quieren ver todo tipo de películas que muestran que los grandes secretos están en las montañas, es porque los grandes secretos están en las montañas. En la Antártida se esconden ángeles caídos que dominan a través de sus órdenes. Los presidentes van, ¿sí?, a las montañas de la Antártida, hay zonas que no conocemos, pero hay los presidentes que van. Ustedes saben que los presidentes van ahí y nadie sabe a qué van, por el medio ambiente y qué sé yo. Van a recibir el consejo de los ángeles caídos, que están escondidos ahí. Y en las montañas existen los seres intraterrenos que están ahí, tienen un sistema de gobierno, todo. Y esta mujer, en este sueño que tuve, que fue como una visión física, mi cuerpo fue físicamente ahí, en un desierto, me mete dentro de una montaña, accedemos a una especie de ascensor de roca, vamos a las profundidades de esa montaña, me mete en una especie de cuadrilátero, en ese cuadrilátero me hace subir a una habitación, me encierra, había una especie de manto de piel tirado en el piso y yo solo, y un cuchillo en una repisa, era una daga egipcia, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasa acá? ¿Para qué me trae acá, señora? Me cierra la puerta y ese manto que estaba en el piso se levanta y era Baphomet, así cara a cara. Chicos, fue enfrentar todos mis miedos en un segundo. Lo primero que hice fue lo que aprendí toda mi vida. Cuando tenés miedo, no pienses, atacá. Ahora, ¿de dónde saco este principio de guerra? Atención. Hay códigos de guerra en el Antiguo Testamento conforme a la milicia que llevó a cabo el rey David. El rey David era un estratega militar del más alto rango que existió, porque sus sistemas de ataque eran tan inimaginables o impensados para el protocolo militar que dejaron marcada la historia de la milicia de aquella época.
Y una de sus tácticas de guerra, que yo la sabía en ese tiempo, era que cuando él se enteraba que el enemigo le iba a tocar, que lo iba a atacar, él atacaba primero. Porque si él se ponía a pensar en la venida del enemigo, lo podía paralizar el miedo. Y una vez que el miedo te agarró, perdiste. Hay un proverbio que dice así: si das un paso atrás, perdiste la batalla. Entonces, estas tácticas de guerra no son para que Rusia ataque Ucrania ni Israel ataque Palestina. Estas tácticas de guerra son para la guerra espiritual. ¿Ok? Ya avisé que estoy mal de la garganta. Son para la guerra espiritual. Entonces, a mí se me vino a la cabeza que cuando el enemigo se levanta y se pone en posición de guerra, hay que atacarlo. Así funciona la guerra espiritual. En otra clase yo ya prometí que vamos a hablar de guerra espiritual, pero te voy a dar un pantallazo. ¿Qué hice? Salté la pared, agarré la daga y se la clavé en el pecho a Baphomet. Muere ese bicho delante mío y Dios me muestra. ¿Ves? Mayor es el que vive en nosotros. Ese día yo entendí que la guerra espiritual la tenemos ganada en el único nombre que es por sobre todo nombre. No me hizo falta decir en el nombre de Jesús. Yo sentía la presencia de Él cuando agarraba esa daga y atacaba al enemigo. La daga representa la palabra, chicos, porque la espada representa la palabra según la armadura del Espíritu que está en Efesios. ¿Ok? Ahora, hay noches que soñé algo parecido. ¿Qué hacemos cuando estamos bajo esos ataques? Tómate unos segundos para orar y reprender ataques demoníacos. Fuerza de las tinieblas, ¿sí? Reprendo toda fuerza de las tinieblas, todo poder de la oscuridad, no tiene arte ni parte en mi vida, cancelo toda operación demoníaca y así. Hay ciertas oraciones poderosas que se hacen, que después se las voy a enseñar, para que todos ustedes puedan batallar contra estos ataques que a veces son repentinos, inesperados. Hay que estar siempre preparados, siempre en alerta. Acuérdense que cuando Gedeón fue a elegir su ejército de 300, él no los eligió al azar. El Señor le dijo así: elige a todo el ejército, a todo el campamento que tengas, llévalos a tomar agua. Y los que tomen, atención, esto es una táctica de guerra espiritual, los que tomen agua, ¿sí? Como desesperados animales que meten la cabeza sin mirar atrás, a eso decide que se vayan a la casa. Pero los que toman agua y mientras beben sorbo a sorbo, miran sus espaldas y miran las espaldas de sus compañeros para ver si viene el enemigo, ese es tu ejército. Porque están siempre despiertos, no se entregan al ocio. ¿Ok? Entonces, Gedeón se quedó con 300 personas. Y ahí vienen los 300 de Gedeón, que yo sospecho que la película 300 la sacaron de ahí. Entonces, nunca te entregues a la comodidad. El mundo espiritual no duerme y tus dones son las herramientas y las armas con las que hay que batallar. ¿Estamos de acuerdo? Anoche soñé con una daga rebanada. A ver si te entiendo. Porque el hebreo, el paleo hebreo me cuesta entenderlo. Anoche soñé con una daga rebanaba a una demonia. Había mucha sangre. Wow, bueno, el Señor te está aclarando que hay un ataque espiritual a tu vida y te tenés que defender con el poder de la intercesión. La traducción del Sadai es Dios de las montañas. ¡Wow! Milton. Oh, ¿te das cuenta? Vos te pones a buscar revelaciones de todo encaja con todo y es todo más profundo de lo que creemos, chicos. Dios no escoge a los preparados. Él prepara a los elegidos. ¡Wow! Él sí, vamos con esos libros y esas frases espirituales. Me perdí la primera parte. Lo veo después en YouTube. Bien, Germán, que ya se suscribió al canal de YouTube. Porque hagan como Germán, que se fue a mi perfil. En mi perfil puso el botón de YouTube y ahí puso suscribirse, dio like y volvió al live. Y seguimos con la charla. Los ataques, dice Lu,
vienen por el odio de algunas personas. Bueno, te voy a comentar cómo funciona un poco, ya que estamos hablando de la guerra espiritual, del don de echar fuera demonios. Eh, tenés que... ahora te digo qué hacer, Claudia. Bueno, los ataques... Primeramente, vos tenés que saber qué puerta tenés abierta. ¿Sí? Por dos lugares entra el diablo. Por el pecado y por la culpa. ¿Cómo? Por el pecado y por la culpa. Fíjate qué es pecado, fíjate si lo hiciste, y ahí vas a saber qué te va a entrar. Y la culpa de no poder perdonarme a mí mismo, o la culpa de haber hecho algo, es una puerta abierta para la brujería o para el mal de ojo, ¿sí? Que es el ojo malo, que es producto de la envidia. La envidia es un poder de destrucción. Y el poder de destrucción de la envidia funciona así. El envidioso no quiere tener lo que vos tenés. Ahí viene el error. El envidioso quiere que se destruya lo que vos tenés y que se destruya tu felicidad. Entonces, ese deseo incluso puede hacer que deseen tener tus hijos o te envidien porque vos tenés más hijos. Te juro, esto lo vi con mis propios ojos. Envidian a uno de tus hijos porque es más lindo, porque es inteligente, porque es abanderado, y el nene se te enferma. De la nada se te enferma. Ese es el poder de la envidia. ¿Y por qué accedió? ¿Por qué no funcionó el vallado de protección que tiene, como dice la Biblia, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Por qué ese vallado no funcionó? Porque había dos puertas abiertas, o el pecado o la culpa. Entonces la envidia, que siempre estuvo ahí, rompiendo, accedió. ¿Ok? Cecilia dice, amén, es verdad. Por el miedo no. Tenés razón. Y por el miedo. Por el miedo. Bien, gracias, Albi, que estás súper despierta ahí. Yo ya lo dije en clases anteriores, cuando hablábamos de guerra espiritual, que son tres accesos. Por el miedo, porque el miedo te paraliza y no te deja defenderte. Por eso viene la parálisis del sueño también, para que tengas miedo y ahí puedan poseer tu cuerpo. La parálisis del sueño es un demonio queriendo poseerte. Por eso tienes que luchar y orar en tu mente. Chicos, mañana hablamos del mal de ojo. Dale, Silvana. Hablamos del mal de ojo. Porque es un poder tan destructivo, chicos. Y esto afecta mucho a tus hijos. Yo quiero, mañana estoy preocupado por los hijos de todos ustedes y por tu economía. Son dos factores que se destruyen rápidamente, incluso tus mascotas. El mal de ojo es un poder destructivo que lo tiene cualquier persona, no hace falta ser brujo. Lo tiene tu amiga, lo tiene tu vecina, lo tiene tu cuñado, perdiste. Y si es de la familia, tiene peor efecto todavía. Ahí alguno dijo que lo rodeaban muchas serpientes. Bueno, los cabalistas enseñan que si hay una serpiente tenés que dejar que te pique, porque si te pica quiere decir que vas a recibir mucho dinero. Así que eso es creer o reventar. Ok, sí lo he sufrido. Bien, soñé que me daban un montón de plata en fajos de dólares y cuando me doy vuelta para atrás estaba lleno de bloques de oro. ¡Ay, Natalia Godoy, por Dios! ¡Avísame! Avísame y te paso PayPal. Ahí tenés el alias. Cualquier cosa lo quieren. Los que tienen riquezas así como la de Natalia, ahí está el alias de la escuela para colaborar. Así compramos un mejor sonido. ¿Sí? O me tomo un mejor café. Escuela.apo. ¿Ok? Así que, Natalia, cuando vos materialices ese sueño, que yo declaro que así será, acordate de este alias. Creemos por fe que se va a materializar, quédate tranquila. Así pueden comprar un poco de jarabe para su profe que está tosiendo acá como un descosido. Anoche tuve un mal sueño, ¿sí? Con un incubo. Y dice Yeyes, con un incubo, que lo que no sé muy bien la puerta que estuvo abierta en ese momento. Bueno, evaluate. Como dijo Pablo, autoexamínense. Sentate, ponete a pensar. ¿Cuáles fueron tus palabras? ¿Tuviste ira? Porque la ira también es un acceso, es una baja frecuencia. ¿Tuviste odio? ¿Tuviste envidia? ¿Tuviste algún pecado? ¿Sí?
Chicos, seamos sinceros con nosotros mismos, ¿eh? Lo que es pecado es pecado. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que muchos dicen, como ellos lo hacen, ¿sí? No quieren reconocer que es un pecado. ¿Está bien? Si estás en fornicación, por ejemplo, es pecado, listo, punto, lo dice la Biblia. No porque vos lo hagas ya dejó de ser pecado. Ay, no, pasa que yo lo hago con una persona que, si bien tiene su pareja, yo lo amo. No, no es así. Así no es la Biblia, ¿eh? Entonces, volvé a nacer. ¿Está bien? Digo fornicación por decir, pero hay gente que tiene mucho odio, mucha envidia, un montón de pecados ocultos y dice, no, porque yo lo hago no es pecado, pues yo soy una buena persona. Si es pecado, ya está. Listo. Evaluate vos. Yo no te estoy corrigiendo, le estoy hablando en general a todo el mundo. Evaluate y decís, para, sí, yo cada tanto hago eso. Bueno, entró por ahí. Listos. Lu, sé que fue el miedo, perdía muchas materias antes. Bueno, miedo, no puedes vivir. ¿Sabes qué es el miedo? Es lo contrario a la fe, Lu. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es como uno de los pecados más aborrecibles que hay. Porque están los pecados físicos, ¿sí? Y después están los pecados que afectan nuestra alma, que son el miedo, por ejemplo, que es la negación de la fe. Es como decir, Dios no existe. Eso es el miedo, es lo peor que hay. Yo antes que Dios me hablara en mis sueños siempre tenía pesadillas feas. Bueno, más que a uno mismo, Dios no debemos querer mentirle porque Él todo lo ve, tal cual. Tuve un sueño donde volaba todo el tiempo. Ulises querido, dentro de mi casa y estaba alerta porque quería entrar. Bueno, es porque tenés que subir, de ascender al siguiente nivel espiritual. Vamos al siguiente nivel espiritual. Después vamos a hablar sobre lo que es crecer espiritualmente, cómo ascender espiritualmente a otros niveles. ¿Ok? Chicos, hasta acá la clase de hoy, 1 hora, 4 minutos, 40 segundos, para que ustedes puedan verlo tranquilo en YouTube. Ahora, los 50 que están acá y los 1207 personas que están viéndolo atrás sin acceder al vivo en este momento, quiero que vayan todos, al perfil mío, al canal de YouTube, entren ahí, se suscriban, ya, suscríbanse, entren a YouTube y suscríbanse. Todos, es la tarea que les dejo ahora, porque voy a subir todos los secretos del Rey Salomón, que es una escuela que muchos de ustedes no estuvieron y lo que estuvieron quedaron fanatizados. ¿Sí? Albi, andate ya a YouTube. No me den las gracias, váyanse a YouTube. Ya me suscribí, grande, Darkman, querido, gracias. El perfecto amor echa fuera el temor, exactamente, Silvana, ahí está la clave de las claves. ¿Cómo se llama? Se llama Escuela Apocalíptica. Lo pueden buscar en YouTube como John Roe o Escuela Apocalíptica o vayan a mi perfil, aprieten el botoncito de YouTube o el link ese que está ahí. Les recomiendo el botoncito, tic, y los manda directo al canal. Y ahí se suscriben todos. ¿Ok? Fue genial la del Rey Salomón. Lu estuvo. Bueno, hoy esta noche la voy a subir, así que estén atentos. Chicos, los quiero mucho, gracias por estar del otro lado, les mando un abrazo enorme, ¿sí? Todos los que estuvieron aquí, perdón los que no pude leer los comentarios, la próxima clase vamos a estar hablando un poquito de los comentarios. De los que leí no les pude responder. Mañana, si nos conectamos, quiero que estén todos atentos al TikTok, tipo 8:30, 9 de la noche. Vamos a hablar del mal de ojo. Para protección de tu familia, de tu economía, de tu trabajo, de tus amistades, para poder fijarte con quién te estás juntando, para poder sanar tu entorno y por ende tener una elevación espiritual. Chicos, los quiero mucho. Shalom, nos vemos.